La mañana en que encontraron el cuerpo, la detective asignada al caso no tenía idea de que eventualmente señalaría a un compañero de la fuerza, alguien que había jurado el mismo juramento de proteger y servir. Hay asesinatos que conmocionan a una comunidad. Hay asesinatos que sacuden un departamento de policía. Y luego hay asesinatos que hacen ambas cosas simultáneamente, mientras exponen la podredumbre que puede esconderse tras una placa. El caso de Ann McManus es todo esto a la vez. Una historia de obsesión, traición, abuso de poder y el meticuloso trabajo de investigación que finalmente llevó a un asesino ante la justicia. Un asesino que, durante la mayor parte de su vida adulta, había sido la propia ley. Esta no es una historia que se desarrolle de manera ordenada. No sigue el arco limpio de un drama criminal, donde la evidencia se acumula en orden lógico y el culpable comete un único error fatal. En cambio, la investigación de la muerte de Ann McManus es una historia de confusión, engaño, renuencia institucional y, finalmente, un trabajo detectivesco extraordinario que despegó capa tras capa de engaño, exponiendo a un hombre que había pasado años usando su placa como arma y su conocimiento del procedimiento policial como escudo. Ann McManus no era la clase de mujer que se olvida fácilmente. Según los relatos de quienes la conocían, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, era aguda, cálida, resiliente y profundamente reservada. Había forjado una vida para sí misma que era, según la mayoría de las medidas, ordinaria en el mejor sentido posible. Un trabajo estable, un hogar modesto, un círculo cercano de personas a las que amaba y que le devolvían ese amor. Lo que hizo extraordinaria la historia de Ann no fue quién era ella ante los ojos del mundo, sino quién era ella ante los ojos de un hombre. Un oficial de policía que se había obsesionado con ella, convencido de que su relación, cualquiera que fuese su naturaleza precisa, le daba derecho a algo que ella ya no estaba dispuesta a dar. El nombre de ese oficial se volvería eventualmente sinónimo de abuso de confianza, de la instrumentalización de las herramientas policiales y de asesinato premeditado. Pero en los meses y semanas antes de la muerte de Ann, para el mundo exterior era simplemente un policía, un colega, alguien en quien la gente confiaba. Los depredadores más peligrosos son los que llevan credenciales, los que saben exactamente cómo funciona una investigación, los que saben exactamente qué evidencia evitar dejar y qué plantar. Ann, según se informó, había estado tratando de distanciarse de este hombre. Amigos dirían más tarde a los investigadores que ella había hablado de sentirse vigilada, sentirse seguida, sentirse incómoda, de una manera que no podía articular completamente. Había confiado al menos a una persona que tenía miedo, que la situación había escalado más allá de lo que podía manejar sola. Si denunció formalmente sus temores a las autoridades, y si lo hizo, ¿qué pasó con esas denuncias? Se convertiría en uno de los hilos más dolorosos y consecuentes de toda la investigación. Fue encontrada muerta en su residencia. La llamada inicial entró como una verificación de bienestar, el tipo de despacho sin importancia al que los oficiales responden docenas de veces por semana. Los vecinos no la habían visto. Nadie respondía en la puerta. La escena, cuando los oficiales entraron, contaba una historia mucho más violenta de lo que el exterior tranquilo del hogar sugería. Ann McManus había sido asesinada, y quien lo había hecho no lo había hecho en un momento de racha ciega. La escena mostraba evidencia de deliberación, de alguien que había pensado cuidadosamente lo que estaba haciendo y cómo se alejaría de ello. En las investigaciones de homicidio, las primeras 48 horas son casi sagradas. La evidencia se degrada, los testigos olvidan, las coartadas se endurecen volviéndose más difíciles de romper. Los investigadores saben esto,
por lo que las horas iniciales de cualquier caso de asesinato se tratan con el tipo de urgencia enfocada que no deja espacio para la política o las lealtades personales. Pero desde el principio mismo de la investigación de Anne McManus, algo andaba mal. Los oficiales que respondieron inicialmente a la escena fueron profesionales, minuciosos, procesalmente sólidos. Los técnicos de la escena del crimen que siguieron hicieron su trabajo con precisión. Pero cuando el nombre de un posible persona de interés comenzó a surgir, silenciosamente, con cautela, casi con desgana, la atmósfera dentro del departamento cambió de una manera que incluso aquellos involucrados luego tendrían dificultades para describir claramente. Cuando el sospechoso lleva una placa, la investigación no solo se vuelve más difícil, se vuelve políticamente peligrosa. Las lealtades se fracturan. La gente comienza a elegir bandos antes de que se haya sopesado ninguna evidencia. El oficial en cuestión, el asesino de Anne, como la evidencia probaría eventualmente, era conocido por sus colegas. No era un fantasma o un extraño en la periferia del departamento. Estaba presente, activo, integrado en los ritmos diarios de la aplicación de la ley de una manera que hacía que su posible participación no solo fuera impactante, sino institucionalmente incómoda. Investigarlo seriamente significaba investigar seriamente a uno de los suyos. Las etapas iniciales de la investigación estuvieron marcadas por una tensión que detectives de homicidios experimentados describirían más tarde como palpable. Había quienes presionaban fuertemente para seguir la evidencia a donde quiera que llevara. Había otros que eran más lentos en aceptar lo que esa evidencia podría estar señalando. Esta fricción interna, la resistencia humana a enfrentar la posibilidad de que un colega pudiera cometer tal acto, le costaría tiempo a la investigación. Y en las investigaciones de asesinato, el tiempo es la única moneda que no se puede recuperar. Los investigadores principales comenzaron su trabajo metódico, recorrieron el vecindario, documentaron la escena del crimen con detalle exhaustivo. Recogieron evidencia física, fibras, material biológico, elementos traza y la enviaron al laboratorio forense. Comenzaron a construir una línea de tiempo de las últimas horas de Anne, trabajando hacia atrás y hacia adelante a partir de lo que sabían, construyendo un marco dentro del cual la verdad tendría que encajar. Entre los primeros hallazgos significativos estaba la cuestión del acceso. ¿Quién sabía de la casa de Anne? ¿Quién había estado en su residencia? ¿Quién tenía la combinación de motivación, oportunidad y conocimiento para cometer este crimen y luego potencialmente navegar el proceso de investigación que seguiría? La respuesta, emergiendo lenta e incómodamente de las primeras pruebas, seguía apuntando en la misma dirección. La investigación forense es, en esencia, una disciplina de paciencia. No recompensa la prisa, no admite suposiciones. Exige que los investigadores sigan la evidencia física con el mismo rigor con el que realizan su propia respiración, automáticamente, continuamente, sin el lujo de detenerse. El equipo forense que trabajó en el caso de Anne McManus fue meticuloso. La escena del crimen había sido escenificada hasta cierto punto, algo que se hizo evidente solo después de un análisis cuidadoso. Objetos habían sido movidos. El cuerpo había sido posicionado de una manera inconsistente con la trayectoria de la violencia. Alguien había pasado tiempo en esa habitación después de que Anne estuviera muerta, reorganizando detalles en un intento de crear una narrativa diferente sobre cómo había muerto. Una escena del crimen escenificada es tanto evidencia como confesión. Les dice a los investigadores no solo lo que pasó, sino que el asesino sabía que ellos estarían buscando y trató de engañarlos. Esta escenificación se convirtió en una de las primeras pistas más importantes. La mayoría de los crímenes pasionales, del tipo cometidos en furia incontrolada, no implican reordenamiento post-mortem. Los asesinos que entran en pánico huyen.
Los asesinos que están emocionalmente abrumados no pasan minutos adicionales posicionando cuidadosamente un cuerpo, ajustando evidencia, construyendo una escena falsa. La escenificación deliberada apuntaba inequívocamente hacia alguien con conocimiento específico, alguien que entendía la recolección de evidencia, que sabía lo que los investigadores buscarían y que había intentado desviar su atención. La evidencia biológica recogida de la escena fue enviada para análisis de ADN. En los años 90 y principios de los 2000, dependiendo de la línea de tiempo precisa de este caso, la tecnología de ADN estaba evolucionando rápidamente y los investigadores eran cada vez más capaces de extraer perfiles significativos de cantidades mínimas de material que previamente les habrían sido invisibles. Los resultados del caso de Ann McManus probarían ser cruciales eventualmente, pero tomarían tiempo. Todo en esta investigación parecía tomar más tiempo del que nadie quería. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a construir un retrato detallado de los movimientos del sospechoso. Se solicitaron registros telefónicos, se examinaron registros financieros. Los investigadores hablaron en voz baja, cuidadosamente, deliberadamente, extraoficialmente al principio, con colegas que habían observado el comportamiento del sospechoso hacia Ann. Lo que encontraron fue un patrón, un historial documentado de contacto, de vigilancia, de comportamiento que, en retrospectiva, hacía que la trayectoria hacia la violencia se sintiera casi inevitable. El sospechoso había usado las bases de datos policiales para buscar información sobre Ann. Este hallazgo, cuando surgió, fue explosivo en sus implicaciones. Las bases de datos policiales, las mismas herramientas diseñadas para ayudar a los oficiales a rastrear criminales, verificar identidades y proteger al público, habían sido utilizadas como arma contra la misma mujer que el sistema se suponía debía proteger. Él había usado su acceso para monitorearla, para conocer sus movimientos, para conocer su dirección, para saber cosas sobre ella que ella nunca consintió en compartir con él. No era solo un asesino que resultaba ser policía. Era un asesino porque era policía, porque la placa le dio herramientas que ningún depredador civil podría haber obtenido. Este descubrimiento cambió la naturaleza de la investigación fundamentalmente. Ya no era simplemente un caso de homicidio. Era un caso sobre la corrupción de la confianza institucional, sobre las consecuencias catastróficas del acceso sin control al poder, sobre lo que sucede cuando el sistema diseñado para proteger a las personas es utilizado contra ellas por alguien que opera desde dentro. Los investigadores comenzaron a reunir todo lo que tenían: la evidencia forense de la escena, las muestras de ADN que esperaban análisis, los registros telefónicos que mostraban contactos y vacíos en el contacto, los registros de acceso a bases de datos que mostraban qué información había obtenido sobre Ann y cuándo, el testimonio de colegas que habían visto o sentido algo malo. Cada investigación de asesinato alcanza un punto de inflexión, un momento donde la evidencia se inclina, donde la gravedad de lo que los investigadores están construyendo se vuelve imposible de negar, incluso para aquellos que preferirían mirar hacia otro lado. En el caso de Ann McManus, ese momento llegó incrementalmente, no en una única revelación dramática, sino en la acumulación de detalle tras detalle, testimonio de testigo tras testimonio de testigo, cada uno añadiendo peso a la misma conclusión inevitable. Las entrevistas a testigos estuvieron entre los elementos más desafiantes de la investigación. Las personas cercanas al sospechoso, colegas, amigos dentro del departamento, no eran automáticamente hostiles, pero estaban reservadas. Algunos estaban genuinamente conmocionados y luchando por reconciliar a la persona que creían conocer con la imagen que los investigadores estaban pintando. Otros eran protectores de una manera que dificultaba extraer información útil sin revelar prematuramente las cartas de la investigación. Fuera del departamento, en el mundo personal de Ann,
Las entrevistas fueron a la vez más francas y más desgarradoras. Sus amigos describieron a una mujer que había tratado de hacer todo bien, que había tratado de manejar la situación con el hombre en voz baja, en privado, sin escalar a quejas formales, quizás porque temía cómo podría ser una queja formal contra un oficial de policía. Quizás porque tenía razones para dudar de que el sistema la protegiera. Estos relatos, ofrecidos con pena e ira en igual medida, pintaron la imagen de una mujer que había entendido su peligro y no había podido encontrar una salida a tiempo. Ella había tenido miedo. Le había dicho a la gente que tenía miedo. La pregunta más devastadora en la investigación, la pregunta que nadie podía responder, era si alguien con el poder de detener lo que venía había estado escuchando. Los investigadores también se enfocaron intensamente en la línea de tiempo de la noche de la muerte de Anne, contabilizando cada hora, cada movimiento, cada llamada telefónica y contacto documentado o no documentado. El sospechoso tenía una coartada, por supuesto que la tenía. Las personas que saben cómo funcionan las investigaciones construyen coartadas como otras personas compran seguros, metódicamente, por adelantado, cubriéndose contra las líneas de investigación más obvias. Pero las coartadas, cuando se examinan con suficiente escrutinio, a menudo contienen costuras, inconsistencias que parecen menores hasta que se colocan en contexto. La coartada comenzó a desmoronarse. No dramáticamente, no con una única contradicción devastadora que lo desmoronara todo de una vez, sino gradualmente, a medida que la línea de tiempo se cotejaba con la evidencia física, con los datos de las torres de telefonía celular, con el testimonio de individuos que no tenían razón para mentir y toda la razón para decir la verdad. La imagen que emergió situaba al sospechoso en proximidad a la residencia de Anne durante la ventana en que la oficina del médico forense había determinado que fue asesinada. Los registros telefónicos fueron particularmente reveladores. Las investigaciones modernas, e incluso aquellas de la década anterior, dependen en gran medida del rastro digital que los teléfonos móviles dejan atrás. No solo llamadas y mensajes de texto, sino los pings de torre que registran la ubicación física de un teléfono en momentos específicos. Los registros solicitados al proveedor del sospechoso situaban su teléfono cerca de la casa de Anne. Los registros de que él más tarde afirmaría haber estado en otro lugar fueron contradichos por los datos de maneras que él, a pesar de su conocimiento policial, aparentemente no había anticipado completamente. Esta fue la primera gran grieta en su defensa cuidadosamente construida. No sería la última. La evidencia de ADN no miente, no recuerda mal, no se asusta bajo interrogatorio ni cambia su versión basada en presión social. En la investigación de Anne McManus, los resultados de biología forense se convertirían finalmente en la columna vertebral del caso de la Fiscalía, la prueba física que anclaba todo lo demás que los investigadores habían construido. El ADN extraído de la escena del crimen fue procesado por el laboratorio forense con el tipo de cuidado meticuloso que tal evidencia exige. La cadena de custodia se mantuvo impecablemente, algo que resultaría críticamente importante cuando la defensa más tarde montara desafíos a la evidencia física. Cada transferencia, cada prueba, cada resultado fue documentado con una minuciosidad que no dejaba espacio para un desafío procesal legítimo. Cuando el perfil regresó y se cotejó con la base de datos policial, la misma base de datos a la que el sospechoso tenía acceso, el mismo sistema a través del cual había monitoreado a Anne, arrojó una coincidencia. El ADN recogido de la escena del crimen coincidía con el perfil del sospechoso. Material biológico que no debería haber estado en el hogar de Anne McManus la noche en que murió era atribuible definitivamente a un hombre. Había pasado años aprendiendo cómo se recogía la evidencia, cómo se procesaba el ADN, cómo las investigaciones construían sus casos. Al final,
Había dejado atrás la única cosa que ningún conocimiento procesal puede eliminar completamente: a sí mismo. Los resultados forenses no existían en aislamiento. Fueron corroborados por los datos del teléfono celular que lo situaban en el área. Fueron corroborados por el testimonio de testigos que habían documentado su comportamiento obsesivo hacia Anne. Fueron corroborados por los registros de acceso a bases de datos que mostraban que había usado herramientas policiales para vigilarla. Fueron corroborados por la evidencia física de la escena del crimen escenificada. Evidencia que apuntaba hacia alguien con conocimiento específico de procedimientos de investigación. Cada pieza de evidencia, individualmente, era significativa. Juntas, eran abrumadoras. Los investigadores que habían estado construyendo este caso, muchos de los cuales habían trabajado durante fines de semana, durante festivos, durante el tipo de resistencia institucional que puede sofocar silenciosamente una investigación, ahora tenían lo que necesitaban para dar el paso. La cuestión ya no era si podían probar lo que había sucedido. La cuestión era cómo proceder con un arresto que enviaría ondas de choque a través de cada comunidad policial que tocara. Arrestar a un compañero oficial de la ley no es un asunto procesal simple. Hay consideraciones operativas. Asegurar que el arresto sea limpio, seguro e irreprochable. Hay consideraciones institucionales. Coordinarse con asuntos internos, con el personal de mando, con la oficina del fiscal de distrito que finalmente juzgará el caso. Y están las consideraciones profundamente humanas de las que nadie en el departamento habla abiertamente, pero todos sienten: el peso de volverse contra uno de los tuyos. El arresto se ejecutó con precisión. No hubo confrontación dramática, no hubo persecución, no hubo momento de resistencia cinematográfica. Fue puesto bajo custodia de una manera que era, exteriormente, completamente rutinaria, pero no había nada rutinario en lo que significaba. Un oficial de policía siendo esposado por asesinato. El cargo sonaba como un error, el tipo de cosa que miras dos veces porque las palabras no parecen pertenecer juntas. En el momento en que fue escoltado por esas puertas esposado, cada oficial que observaba entendió algo que al resto del mundo le llevaría más tiempo a absorber. Ninguna placa hace inocente a una persona. Ningún juramento hace confiable a una persona. El poder, sin examinar, es solo peligro con credenciales. La noticia del arresto se propagó con la velocidad de algo que la gente simultáneamente necesitaba compartir y apenas podía creer. Dentro del departamento, las reacciones fueron variadas y complicadas. Había dolor, por Anne, sí, pero también el dolor complicado de una institución que enfrentaba su propia incapacidad para proteger a alguien que había tenido miedo. Había ira. Había, en algunos sectores, un impulso defensivo, el deseo de argumentar que esto era un incidente aislado, una aberración, no un reflejo de algo sistémico. Y había, entre aquellos que más habían presionado para que la investigación siguiera la evidencia a donde quiera que llevara, un sentido de resolución sombrío y exhausto. La defensa, reunida en los días posteriores al arresto, se construyó principalmente en desafiar la evidencia física. Si el ADN podía ser cuestionado, su recolección, su manejo, su integridad a través de la cadena de custodia, entonces el caso de la Fiscalía podría potencialmente desestabilizarse. El equipo de defensa era experimentado y minucioso. Contrataron sus propios expertos forenses. Sometieron la evidencia a su propio análisis, escudriñaron cada paso documentado en el proceso forense en busca de cualquier desviación procesal que pudiera dar a un jurado razón para dudar. Encontraron muy poco. Los investigadores y técnicos forenses que habían trabajado en este caso habían sido, quizás precisamente debido a la sensibilidad de quién era el sospechoso, incluso más meticulosos de lo habitual. Habían entendido desde el principio de la investigación que cada paso que dieran sería escudriñado, que el abogado defensor buscaría cualquier costura, cualquier brecha, cualquier oportunidad para argumentar contaminación o mala conducta.
Habían cerrado cada brecha que pudieron encontrar.